inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Bien, pues bienvenidos nuevamente. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Si no ha tenido la oportunidad de saludar a su hermano, pues hágalo. Es el momento preciso de que le dé la bienvenida con una sonrisa de piraña graciosa. Sonríale. En verdad que, mire, este tipo de actitud y de actividad es la que lo tenemos que hacer a diario, siempre, ¿me entiende? Ser cordiales con nuestros hermanos. Voy a leer el Salmo 31 en su versículo 3. Si gustan acompañarme, Salmo 31, versículo número 3. Dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Si gustan acompañarme en una oración. Padre bendito, seas tú bienvenido, sea tu Espíritu Santo el principal invitado en este día, en esta mañana, Señor. Porque sabemos, Señor, que tus preceptos, tus mandamientos son buenos para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este servicio en tus manos. Abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos ser como esas vasijas, Señor, que necesitamos de un agua viva, una agua nueva cada día, Señor. Te pedimos que tú nos des, Señor, una enseñanza individual y particular a cada uno de nosotros, Señor. Que nos estés hablando, bendito Padre. Sabemos que este es el momento preciso en que nosotros podemos entrar en intimidad contigo, Señor, buscándote, Señor, buscando tu rostro, Señor. Gracias, bendito Padre, te damos por este día, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí nuevamente para alabarte, para bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, y poder, Señor, compartir tu mensaje que tienes el día de hoy para todos nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Señor, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, fíjense que para nadie de nosotros es raro o extraño que en los tiempos actuales realmente estén sucediendo cosas que nos causan temor. Y entre la semana platicaba con mi esposa sobre todos los sucesos que se han venido pasando en esta semana y en las semanas anteriores y días anteriores, en la que decía mi esposa: ¿por qué hay gente tan perversa que puede atreverse pues a quitarle la vida a unos niños o a otras personas? Y efectivamente hoy nos damos cuenta que es porque no tienen temor de Dios. Si nos damos cuenta, en la vida hay dos tipos de temores: el temor de Dios y el temor del enemigo, que destruye, porque después todos sabemos bien que esa es la función del enemigo, destruir, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero realmente estamos nosotros viviendo unas circunstancias muy adversas, muy difíciles, y en la cual, la verdad, esos temores del enemigo, que sabemos bien que está en esos aires espirituales,
que nos causan a veces el no poder dormir, o escuchar voces, el ver sombras, si se dan ustedes cuenta, pero ese es el temor del enemigo, de Satanás, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero es exactamente en donde ese enemigo quiere mantenernos, en donde nos quiere causar ese temor. Por eso yo le digo, es un temor que nos destruye. Pero si me acompañan al libro de Romanos, en su en su capítulo 3, versículo 10, vamos a ver lo que son las consecuencias de no estar viviendo. Romanos 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo número 10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, hermanos, esto realmente lo estamos viviendo hoy por día. Cada ocasión escuchamos en las noticias que efectivamente en tal ciudad ocasionó tal asesinato, en tal lugar sucedió tal levantamiento en alguna cárcel, y siempre escuchamos que hay derrame de sangre, siempre escuchamos que hay siempre ese tipo de asesinamiento con todas estas personas, de robos. ¿Pero por qué? Porque precisamente no hay ese temor de Dios aún. Y lo más triste es que aún los cristianos mismos no existe el temor de Dios, porque si existiera, estoy seguro que usted no estuviera en fornicación, estoy seguro que usted no estuviera en pecado, no estuviera haciendo tranzas, no estuviera haciendo robos. Pero precisamente porque no hay ni aún dentro de la iglesia el temor de Dios, es que persisten, viven con ese como hábito de vida en el pecado, porque no hay temor de Dios, aunque venga a la iglesia. ¿Me entiende? Porque en el mundo secular, pues es normal, verlo de esa manera, que no tengan temor de Dios. Pero precisamente el que no tengan temor de Dios los llevan a todo ese tipo de desastres que están viviendo el ser humano. Y como decía que en la palabra de Dios dice, sus pies, en el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y parece que, porque esta palabra de Dios la sabemos bien que es actual, aunque se haya escrito años atrás, pero sabemos que es actual, porque hoy vemos que se derrama sangre inocente. ¿Entiende? Hoy vemos en todos esos sucesos tristes, alarmantes realmente, como vemos que todavía en estos días hubo unos inocentes niños que murieron en manos de unos pues rateros,
¿Entiendes? Entonces, pero esto es consecuencia de no estar viviendo en el temor de Dios, ¿verdad? Si gustan acompañarme en el Salmo, en el Salmo, en Proverbios 8, capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. Sin embargo, cuando vivimos bajo el temor de Dios no es tenerle miedo, sino al contrario, el temor de Dios es darnos paz, darnos ese gozo y darnos esa sabiduría para poder hacer las cosas correctamente. Dice en Proverbios 8, versículo 13, quien teme al Señor aborrece lo malo. En automático, si estás temeroso de Dios, vas a dejar de estar haciendo lo malo. Y sigue diciendo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. ¿Han visto personas así? Con mucho orgullo y arrogancia por la vida. Y también dice, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Han escuchado personas que siempre utilizan las mentiras? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. ¿Han visto personas así? Con mucho orgullo y arrogancia por la vida. Y también dice, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Han escuchado personas que siempre utilizan las mentiras, los chismes? ¿Han escuchado a personas que siempre van con usted y le comentan algo que simplemente escuchó, nunca vio, nada más escuchó, pero no tiene la certeza ni la seguridad de lo que le está diciendo? ¿Con qué intención va? Con esa lengua de perversidad para hacer daño. ¿Me entiende? Entonces, pero el temeroso de Dios evita hacer todo esto. Evita exactamente estar como hábito de vida en el pecado, porque teme a Dios. Y él prefiere estar en el gozo de Dios. Y si se da cuenta, cuando vive lejos del temor de Dios, una de las características principales que yo he notado es cuando esas personas pues viven con amargura, viven siempre quejándose, perdón, y están paralizadas de miedo. Pero la pregunta es, cuando estás realmente temeroso de Dios, cuando vives bajo el temor de Dios, ¿hacia dónde debes de correr? Hacia la torre fuerte que es Jehová. Hacia ahí es donde debemos de nosotros que dirigirnos, hermanos. Cuando vivimos bajo el temor de Dios. Porque el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, él tiene un plan para destruirnos. Y ese plan, en ese plan siempre nos mete lo que es una duda y nos hace, ¿será que Dios realmente me va a responder? ¿Será que realmente Dios pueda sanar? También el enemigo, lo que en su plan está el desaliento. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la palabra? ¿Para qué voy a las reuniones de esa congregación? Prefiero quedarme en casita, descansando, ver las noticias,
ver un buen programa, una buena película. El enemigo nos hace creer que las cosas malas sean atractivas y podamos nosotros caer en su trampa. Y siempre por eso, en esa confusión, es muy fácil caer, porque son tan atractivas que se cae en la trampa. Y la derrota, si se dan cuenta, siempre hay personas que se sienten desanimadas, derrotadas al 100%, que no quieren emprender nada porque aunque se hayan quedado sin trabajo, pues ya no quieren salir de casa y sobre todo han escuchado ustedes lo que es la depresión. Es un estado en el que al enemigo le gusta tener a las personas en esa depresión, en donde no quiere ese ser humano hacer nada, ni salir de su casa, no quiere ni bañarse, no quieren hacer absolutamente nada, aunque puedan tener personas que les estén ayudando, ellos niegan ese tipo de ayuda. Y otra de las trampas del enemigo es la demora, porque siempre ponemos nosotros pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Siempre ponemos el mañana voy a empezar a orar, mañana voy a empezar a leer la palabra, mañana voy a empezar a buscar de Dios, mañana voy a empezar a congregarme, mañana le voy a hablar a mi hermano, mañana le voy a... Y siempre estamos con el de mañana, cuando Dios nos está invitando a hacerlo hoy. Entonces, hermanos, si gustan acompañarnos en lo que es Proverbios 1:7, por favor. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor, tal vez usted lo tenga en otra versión, ¿verdad? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero volvemos al temor de Dios. Cuando realmente vivimos y somos temerosos de Dios, ya tenemos nosotros ese conocimiento y esa sabiduría de hacer las cosas correctas. Porque cuando no estamos dentro del conocimiento, dentro del temor de Dios, no tenemos la sabiduría de hacer las cosas bien. Y siempre lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos. Siempre lo hacemos con el conocimiento del mundo, con lo atractivo del mundo. Y por eso es que generalmente siempre erramos. Por eso es que siempre, cuando no estamos con esa sabiduría de Dios, bajo esa sabiduría de Dios, por eso es que siempre hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, y no en las fuerzas y conocimiento y sabiduría de Dios. Ahí mismo en Proverbios 15, versículo 33. Proverbios 15, versículo 33. Dice: el temor del Señor es corrección. O sea que también dentro de vivir en ese temor de Dios vamos a ver que Dios, nuestro Señor, nos va a corregir. Sí, claro, así como tú, como eres padre de familia, ¿a quién corriges? ¿Al hijo del vecino? ¿Al hijo de tu pariente? ¿O a tu hijo? A tu hijo, ¿verdad? No vas y corriges al hijo del vecino, ni el vecino viene y corrige a tu hijo, sino que tú, como padre, corriges a tu hijo. Así Dios corrige a los que le temen. En Proverbios 22:4. Ahora, vimos ya hace un momento lo que es unas consecuencias de estar viviendo fuera del temor de Dios. Vivir con el temor del enemigo, vivir con el temor del hombre, vivir con el temor de
del mundo. Pero ahora vamos a ver las consecuencias de estar viviendo en el temor de Dios. Ahí en Proverbios 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. En Salmos capítulo 33, 18, Salmos 33, 18, dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. ¿De quiénes? De quien le teme. A Él lo va a cuidar. Aún, y déjenme decir una cosa, tenemos que esperar todo esto con paciencia. Tenemos que tener esa esperanza y saber esperar con paciencia. Con paciencia. Porque es bien importante guardar esa paciencia, porque si no tenemos la paciencia en esperar en el temor de Dios, vamos a actuar fuera del temor de Dios, vamos a actuar con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento. Por eso es importante tener la paciencia que Dios nos invita a tener. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que después me gustaría que lo leyeran en sus casas. Es el Salmo 40, en donde este salmo es una instrucción, una gran enseñanza, en donde nos permite y nos enseña además cómo seguir esperando con paciencia. Es un salmo muy bonito que yo se los dejaría de tarea para que en la primera oportunidad lo puedan leer ustedes en su casa, mediten en él, lo compartan y puedan vivirlo extensamente. Siempre va a significar que tengamos nosotros que esperar con paciencia. Hacer la voluntad de Dios significa guardarnos. Hacer la voluntad de Dios es llevar a cabo sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos, guardarla en nuestros corazones, ponerla por obra. Ponerla por obra. Yo platicaba con mi esposa y veamos que qué tan importante es sí tener el conocimiento, pero el conocimiento sin poner en práctica, sin componerlo en práctica, este conocimiento no va a servir de nada. Tenemos que practicarlo, vivirlo, sentirlo, ¿me entiende? Para que esa voluntad de Dios realmente esté trabajando en nosotros, y ya una vez que esté trabajando en nosotros, se refleje en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos con los demás, que se refleje con nuestras personas que nos estamos desenvolviendo. Porque de otra manera simplemente no va a haber ese efecto que quiere Dios, no va a haber esa luz que quiere Dios que seamos para el mundo. Por eso es bien importante ponerlo en la práctica, vivir cada uno de los mandamientos de Dios, cada una de las palabras que quiere Dios que nosotros estemos viviendo. Por esto nosotros, hermanos, debemos estar viviendo siempre en lo que es el temor de Dios. Quiero que cada uno de ustedes ahí en su lugar medite en cuanto cómo está su vida en la actualidad, a quién está teniendo temor, si al temor del enemigo, al temor del hombre o al temor de Dios. ¿Cómo está su vida hoy? ¿En dónde está usted viviendo? ¿En qué temor? Medítelo, piénselo, platíquelo, para que lo que haya que transformar, sea transformado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Para lo que hay que quitar, que lo quite. Para lo que hay que estar trabajando en esos detalles, que sea Dios quien lo esté trabajando en cada uno de nosotros. Quiero que cada uno de ustedes ahí en su lugar
medite en cuanto cómo está su vida en la actualidad, a quién está teniendo temor, si al temor del enemigo, al temor del hombre o al temor de Dios. ¿Cómo está su vida hoy? Si me gustan acompañarme en Hebreos 4:1, por favor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente podemos estar nosotros en estos lugares, en esta congregación, pero si no estamos dentro de su reposo de Dios, dentro de ese temor de Dios, pareciera que no lo vivimos. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo y viviendo en pecado. Por eso no podemos entrar nosotros en ese reposo de Dios, que es tan importante. Y lo podemos darnos cuenta, por ejemplo, como cuando sabemos bien en el pueblo hebreo, en el Éxodo, esa gente, estas personas, realmente, aunque Dios les había prometido entrar en una tierra prometida, válgame la redundancia, en una tierra donde todo era tranquilidad, paz, gozo, pero ellos, su desaliento, su desánimo, sus dudas, algunos de ellos iban siempre quejándose y no les permitió entrar en esa tierra que Él prometió, de gozo, paz, tranquilidad, precisamente por no estar viviendo bajo el temor de Dios. Ellos querían seguir haciendo su voluntad, querían seguir quejándose. Por eso, hermanos, el mensaje de hoy es bien importante. Debemos de estar nosotros diferenciando lo que es, en qué temor estamos viviendo, en qué temor estamos nosotros haciendo nuestra vida. Y Dios nos está hablando hoy para que reflexionemos, para que estemos en su palabra, y que si queremos realmente estar en ese tierra prometida, debemos de estar viviendo en su temor. Si gustan acompañarme, por favor, le voy a dar lectura. Dice: dichosos todos, no dice algunos, dice dichosos todos, pero aquí viene una condición. ¿Qué condición es? Todos los que temen a Dios, los que van por sus caminos. Si se dan cuenta, esa condición es temerle a Él. Entonces, la condición para que nosotros estemos dichosos y viviendo en su paz, tranquilidad, en su gozo, es temerle a Dios. Porque ese temor a Dios nos va a dar ese gozo, nos va a dar esa tranquilidad, esa sabiduría de hacer las cosas correctas. Si gustan acompañarme ahí en Deuteronomio 10, el capítulo 10, versículo 12, dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente, ¿qué te pide? Simplemente que le temas. Vea la condición, el temor. ¿Y el temor qué es? La sabiduría de Dios. Y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Dice acaso que le sirvas con todo tus obras, con toda tu voz? No, dice con todo que tu corazón. Esto es que nos da a entender, hermanos, que a Dios le importa más tu corazón. Porque Dios ve tu corazón, no
ve tus apariencias, no se fija en si traen tu ropa, no se fija qué ropa trae, no se fija la marca de tu ropa, no se fija en tu reloj, no, porque bien sabemos que esas son cosas efímeras, superfluas, que solamente sirven para que, pues, para apantallar, ¿no? Decimos, pero no, a él le gusta que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Vea nomás qué profundidad, con tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Este tiene un propósito, para que te vaya bien. ¿Entiendes? Entonces, pero aquí me gusta mucho la palabra que utiliza. Simplemente hay que temerle a Dios. Ya, no se mortifique usted en si va a cumplir o no con un ritual de hombre. No, es temerle a Dios, es estar en esa intimidad con Dios. Y Él, con esa simpleza de su corazón, de su alma, créame, que lo hará entrar en su reposo. Entonces, hermanos, Dios es muy claro en su palabra y simplemente nos pide eso, seguir temiéndole a Él. Si me acompañan ahí en Eclesiastés 12:13, por favor, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de este asunto, que ya se ha escuchado en todo, fíjense la palabra clave: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto es todo para el hombre, porque vemos en la actualidad que precisamente hay un aferramiento a las cosas materiales, por querer tener más y cada vez más, por medio de la avaricia, que es idolatría, bien sabemos, sin temor de Dios, pensando que todas estas cosas terrenales, efímeras y superficiales, pues nos las vamos a llevar cuando ya Dios venga por nosotros. Y bien sabemos nosotros que eso no es verdad. Nosotros debemos estar viviendo con ese temor de Dios, con esa paciencia, con ese corazón humilde, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Dice en la palabra de Dios, en el Salmo 147:11, se complace Jehová ¿en quién? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vean que entonces el temor de Dios nos trae grandes bendiciones, nos trae paz, nos trae ese gozo, nos trae esa armonía, esa tranquilidad, nos trae esa esperanza de que vamos a estar con Él en los postreros días. Les voy a leer en Filipenses 4. Filipenses 4 es una carta que escribió el apóstol Pablo para esta iglesia de los de Filipos, aunque él estaba en ese entonces encarcelado allá en Roma
como en los años 60 después de Cristo. Aunque él estaba dentro de ese enclaustrado, encarcelado, padeciendo de muchas cosas materiales, aún de lo más indispensable, pero él tenía esa firmeza, esa llenura, esa convicción de que su esperanza no estaba en el hombre, de que su esperanza no estaba en las cosas terrenales, sino que su esperanza estaba en Cristo, ¿verdad? Aunque él estaba padeciendo todo ese tipo de necesidades, él escribió con mucho gozo, con mucha alegría, esta carta a los filipenses. Y dice Filipenses 4, en el versículo 12, dice: sé vivir humildemente. Quiero detenerme aquí, y sabemos que, bueno, Pablo, el apóstol Pablo, anteriormente de caer a los pies de Cristo, pues él era un hombre muy prominente económicamente. Por eso él escribe con esa convicción. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Había podido vivir en los dos lados, en los dos extremos, y llegó a un nivel medio. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Sin embargo, él en ese momento, cuando estaba escribiendo esta carta, vuelvo a repetir, cuando estaba en esta cárcel, él tenía hambre, sed, carecía de muchas cosas. Pero aún con todas esas carencias, su temor estaba puesto en Dios. Todo, y termina en el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía muy bien por quién estaba siendo fortalecido. No por el hombre, no por sus fuerzas, sino por Dios mismo. Cuando estaba en esta cárcel, él tenía hambre, sed, carecía de muchas cosas, pero aún con todas esas carencias, su temor estaba puesto en Dios. Todo, y termina en el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía muy bien por quién estaba siendo fortalecido, no por el hombre, no por sus fuerzas, sino por Dios mismo. Y vemos efectivamente que nuestra vida cristiana es una vida de batalla, porque tenemos una fuerza de maldad externa que constantemente nos está atacando con unos dardos, ¿me entiendes? Y aparte hay unas tentaciones internas también que día con día estamos luchando con ellas. Pero si permanecemos fieles, si sabemos a quién estamos sirviendo, pero si sabemos a quién debemos de temerle, si sabemos que Dios está con nosotros, Él nos va a fortalecer. Aunque de repente tengamos ese desánimo, aunque de repente tengamos esas tribulaciones, aunque tengamos de repente esos malos pensamientos, debemos nosotros de correr literalmente con nuestro corazón, con este corazón totalmente abierto, para que Dios pueda estar trabajando con nosotros, para que Dios pueda en verdad darnos esa sabiduría, esas fuerzas que necesitamos. Así es que, hermanos, yo los invito que cada momento que tengamos nosotros una debilidad, un mal pensamiento, que no tengamos ganas de nada, que nos hayamos sentido derrotados, vayamos a los pies de Cristo. Derramemos nuestro corazón delante de Él y le pidamos: Señor, por favor, ten piedad de mí. Escucha mi ruego, Señor. No te alejes de mí,
porque mi corazón se derrama ante ti, bendito Padre. Aunque estoy en esas circunstancias, te pido yo fortaleza, Señor. Aunque la corriente de esa sociedad quiera arrastrarme, Señor, dame tú fuerzas para que yo pueda permanecer fiel a ti, pueda permanecer fiel a tus mandamientos, para que yo los pueda poner por obra, Señor, para que yo sea esa luz que tú quieres que yo sea, para que vean las demás personas ese testimonio en mí, Señor, para que yo pueda estar siempre, Señor, caminando bajo tus preceptos, bajo tus mandamientos, Señor. Pero tenemos que estar nosotros convencidos de que Dios estará trabajando en nosotros, de que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros, de que Dios nos va a dar esa bendición, aún que se tarde. Hay una alabanza que me gusta mucho que dice que esperaré pacientemente, y aunque tu respuesta tarde en llegar. Efectivamente, aunque todas sus respuestas puedan tardar, pero nosotros no debemos de perder de vista que nuestro socorro, nuestra fortaleza viene de Él. Por eso, hermanos, nosotros estamos aferrados, así como cuando me imagino cuando nuestros hijos eran pequeñitos y yo recuerdo que los estaba enseñando a nadar y ellos se aferraban a mí, ¿me entiende? Se aferraban para que yo les ayudara y no los dejara solos en ese lugar para nadar. Así nosotros tenemos que aferrarnos, en verdad, aférrese a la palabra de Dios, aférrese al temor de Dios, viva su palabra, gócese, ¿me entiende? Y pídele a Dios paciencia, que le brinde a usted esa paz, esa paciencia, esa fortaleza, para que no pueda usted distraer su fe en ninguna otra cosa, aún en cualquier escasez que pudiera estar pasando. Ya para terminar, hermanos, quisiera hacer una oración para que Dios permita, para que Dios esté obrando en nuestros corazones, para que Dios siempre permita que nosotros podamos estar delante de Él. Inclina su rostro, por favor. Señor, en este momento que tú nos has hablado, bendito Padre, hemos escuchado tu palabra, Señor. Nos has hablado a nuestros corazones. Has permitido, Señor, que cada uno de nosotros hayamos tenido un encuentro personal contigo, Señor. Has permitido, Señor, que estemos en tu lugar santísimo, Señor. Has permitido por tu eterna misericordia, Señor, estar bajo tu temor, bajo tu protección, Señor. Has permitido, Señor, que tengamos, Señor, esa intimidad, bendito Padre. Has permitido que escuchemos tu voz. Señor, tú nos conoces en lo más íntimo de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestro pensar, aún antes de cualquier otra palabra que nosotros podamos mencionar, Señor. Tú ya la conoces, bendito Padre, porque, Señor, tú eres el Señor de sabiduría, bendito Padre, de todo conocimiento, porque nosotros somos hechura tuya, Señor. Así es que somos una creación, por lo tanto, tú conoces tu creación, Señor.
Pero en este momento, bendito Padre, venimos a ti con este corazón contristo, Señor, humillado, Señor, bendito Padre, porque queremos, Señor, que nos sigas ayudando en estos momentos, Señor, que podemos estar pasando de carencias, Señor, de carencias materiales, bendito Padre, de carencias a veces de un abrazo, Señor, a veces carencias de una palabra, Señor, pero queremos que tú nos ayudes, Señor, porque queremos que tú nos hagas entender, Señor, comprender que tú realmente eres todo para nosotros, Señor, que en ti encontramos complacencia en todo, Señor. Queremos que nos ayudes, bendito Padre, porque nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, Dios, porque nosotros somos débiles, Señor. Pero queremos, Señor, que salir diferentes de este lugar a como veníamos, Señor. Queremos que nos ayudes, bendito Dios, a que podamos compartirlo en nuestra casa principalmente, Señor, que podamos vivirlo, Señor, que podamos sumergirnos en esos ríos de agua viva, Señor, que son tus palabras, que podamos vivirlo en nuestro corazón, que podamos, Señor, ser realmente esa luz, como dice tu palabra, que podamos tener ese entendimiento para seguir viviendo en tu temor, bendito Dios. Señor, queremos seguir viviendo en ese temor tuyo, porque sabemos que ese temor tuyo nos traerá gozo eterno, Señor. Porque sabemos que estar viviendo en tu temor, bendito Dios, nos traerá gran satisfacciones, Señor. Bendiciones grandes en ti, Dios. Bendiciones eternas, un gozo eterno, Señor. Una felicidad eterna, Señor. Porque queremos meternos en tu presencia, Señor. Porque queremos seguir caminando, Señor. Queremos seguir anhelándote, Señor. Y aun que cualquier otra circunstancia del mundo, que aunque cualquier otra circunstancia del dardo del enemigo nos quiera, Señor, afectar, debemos nosotros ceñirnos con esa armadura de Dios, aferrarnos a ese, Señor, a ese escudo que eres tú, a ese castillo, a esa roca que eres tú, Señor, afianzándonos más y más, Señor, hasta que tú regreses de nuevo, Señor. Queremos seguir caminando contigo a tu lado. Sabemos que no es fácil, Señor, sabemos que no es fácil. Tú nos conoces, Señor. Pero queremos cada vez más apartarnos más y más del pecado, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Queremos, Señor, que nos transforme nuestros corazones, que nos quites cada cosa, impureza, Señor, que estamos en nuestro corazón. Quítala, Señor, y úsanos, Señor, según tus propósitos que tienes para cada uno de nosotros en esta vida, bendito Padre. Úsanos, Señor. En verdad, úsanos, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso, Señor, de nuestro Salvador, único Salvador, Señor, que tú enviaste a este mundo para hacernos salvos, Señor, para que Él muriera en esa cruz por nosotros, aunque nosotros mereciéramos la muerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, porque es el único Redentor. Amén y amén. Que Dios los bendiga y vayan con Dios. Amén.